¿Necesita España inmigrantes? ¿Deberíamos hacer una gran defensa de nuestras fronteras e impedir que entren marroquíes? Antes de responder a estas preguntas, hay que decir que no hay que caer en la trampa progre de confundir la defensa de las fronteras con el fascismo. Recordemos que fue Franco quien trajo la primera gran oleada de marroquíes a España, estimados en 80.000 soldados en la Guerra Civil, que fue Franco quien hizo la primera regularización masiva de musulmanes dándoles el DNI español a todos los saharauis, que fue Franco el primero que introdujo negros en las cortes procedentes de Guinea Ecuatorial, que fue Franco el primero en ensalzar la hermandad entre españoles y marroquíes y que fueron los izquierdistas de la Segunda República los que querían matar a los marroquíes que entraban en España. Con esto se desarticula fácilmente el argumento de que reforzar la vigilancia de las fronteras, endurecer las leyes de inmigración o no dar la nacionalidad a los musulmanes son medidas franquistas, cuando verdaderamente serían antifranquistas. Otro de los argumentos que utilizan los progres para estar ciegamente en favor de la inmigración es que los españoles fueron inmigrantes en el pasado. Y sí, es cierto que lo fueron tras la Guerra Civil, pero lo fueron en países hispanoamericanos, no en países musulmanes. Luego, nuestra deuda estaría con países hispanoamericanos y no musulmanes. Y estamos haciendo un feo tremendo a nuestros hermanos hispanos recibiendo a marroquíes antes que hispanoamericanos. También habría países europeos en la lista, pero dado el maltrato que sufrían muchos españoles allí, viviendo en barracones, yo no lo contaría como favor. Además, los españoles no incrementaban las tasas de crímenes de ningún país al que iban. Como los progres carecen por completo de racionalidad y solo actúan desde las emociones, te dicen que si no aceptas a los musulmanes, eres un islamófobo y fascista. Y sin embargo, al mismo tiempo, quieren que Europa sea feminista. ¿Qué queremos? Una Europa feminista. ¿Cómo lo queremos? Importando millones de personas de los países más machistas del mundo. Y ojo, el principal culpable de la inmigración ilegal no es el inmigrante ilegal, son las leyes permisivas, los gobiernos que ni siquiera cumplen unos mínimos y los votantes buenistas. Y también hay que aclarar que el mundo musulmán es muy diverso y que no todos se comportan de igual manera, lo que no quita que, por lo general, sea el colectivo menos compatible con nuestra cultura. Bien, aclarado el tema de que la defensa de las fronteras no es en absoluto una cuestión fascista ni franquista, ni ninguna otra etiqueta posmoderna para desacreditarla sin argumentos, vamos pues a la cuestión. La inmigración es un fenómeno que se promueve en todos los grandes medios de comunicación del sistema porque favorece a los grandes empresarios. Cuantos más inmigrantes haya, más demandantes de empleo, y por tanto se devalúan los salarios. Hemos visto cómo en países como Canadá se han incrementado muchísimo los salarios cuando en la pandemia la inmigración cesó. En su desesperación, ofrecen un bono de contratación de hasta $7,000 canadienses para cualquiera que acepte el trabajo. Un bono de $2,000 solo para convencerlos de que se presenten a trabajar el primer día. En Langley, British Columbia, Trevor Portland dice que los propietarios del fabricante de sujetadores Pacific Bolt están incluso ofreciendo bonos de hasta $500 solo para recomendar a alguien que pueda interesarse en trabajar en sus compañías. Efectivamente, muchas empresas pueden pagar mayores salarios, pero no lo hacen porque no necesitan pagar más si el mercado está saturado. Canadá es un país que ciertamente sí necesita inmigrantes. No tiene una de las tasas de paro más altas del mundo desarrollado, como es el caso de España, donde sí que, en general, no se necesitan inmigrantes. ¿Por qué deberíamos de importar mano de obra cuando tenemos a más de 3 millones de personas sin trabajo? Nos han dicho que España necesita inmigrantes para pagar las pensiones, lo cual es una total absurdez. Mientras haya tanto desempleo, lo que harán los inmigrantes es el trabajo que podrían hacer españoles, pero con un salario más bajo, que cotiza menos y que incluso se puede cobrar en negro si son indocumentados, es decir, no cotizarían a la seguridad social. En otras palabras, la inmigración no solo no paga las pensiones, sino que perjudica aún más al sistema. Además, los inmigrantes mandan mucho dinero a sus familias de sus países de origen, es decir, sacan millones de euros del país anualmente. Todo el mundo lo haríamos si somos humanos. Tú estás feliz en un sitio y te vas. ¿Por qué? Porque
no estás bien y quieres vivir, ellos tienen derecho a buscar su felicidad, sea donde sea. Ujú. Y en esa parte, pues, empatizo un poco con ellos bastante. Ujú. Pero lo que no estoy de acuerdo es que lleguen, Ujú. que se lo pongan, a ver, muy demasiado fácil. Me parece bien que, a ver, que sea fácil, ¿no? Pero ellos también se portan de una manera un poco, se les da tanto que se llegan a acomodar. Mm. Y eso, a ese aspecto no me gusta para nada, Ujú, ¿sabes? O sea, porque a mí me da vergüenza ajena encontrarte a todos mis paisanos Sí. en un parque desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo qué. O sea, es triste. Eso es sucede. Triste. Eso sucede. Estoy un poco desconectado de esto. Sí, eso es triste y pasa en Las Palmas que vienen, están Claro, un no hay tiempo, capacidad. están un tiempo viviendo bien y luego a la Les calle sueltan. y les sueltan, pues por ejemplo de mi padre y pues ¿qué hacen? Pues tonterías, ¿no? Claro. Entonces a eso sí que no estoy nada a favor con eso de ponérselo tan... Si realmente quieres vivir y quieres ser feliz, también cúratelo. Estás yendo a otro país, que no es el tuyo, pero puedes hacer tampoco lo que te dé la gana. Ajá. ¿Por qué no voy a hacer ir a tu país, que Claro. no es el mío, encima que me estás ayudando, me estás dando esto y hago lo que me dé la gana? Y también la culpa lo tienen también los que le están dando todo. Lo que necesita España es un gobierno que haga todo lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Fomentar la reindustrialización, invertir en nuevas tecnologías, formar mano de obra para que los nuevos puestos de trabajo que se crean con las nuevas tecnologías puedan ser cubiertos, etc. Creando puestos de trabajo en sectores de gran valor añadido es como se recauda dinero para las pensiones, no trayendo mano de obra barata de otros países que hagan decrecer los salarios. Pero bueno, aún así, podríamos decir que hay españoles que no quieren hacer cierto tipo de trabajos y que, por tanto, se necesitan inmigrantes que sí están dispuestos a trabajar más duro que los españoles. Bueno, si verdaderamente son necesarios, tiene sentido que España recurra a países más afines a su cultura, es decir, hispanos. Es increíble que haya hispanoamericanos que tengan más complicado entrar en España que los marroquíes. Ciertamente debería darnos vergüenza que tal cosa esté sucediendo. España solo debería conceder la nacionalidad a países del antiguo Imperio Español con los que tenga afinidad cultural, no a gente tan difícilmente asimilable como la población marroquí. No existe el mito de la sociedad multicultural de las culturas mezcladas. Existen sociedades multigueto donde millones de personas no se integran y se encierran en sus guetos. Además de la escasa afinidad de los europeos con los musulmanes, está el factor de la invasión marroquí. Y esto tampoco es un argumento de la extrema derecha, es simplemente una declaración de intenciones por parte del gobierno de Marruecos, concretamente de su antiguo presidente, que se expresaba en estos términos. هل يتفهمون هم مواقف المغرب في موضوع سبتة ومليليا بالمقابل؟ سبتة ومليليا من النقاط التي من الضروري أن يفتح فيها النقاش. لا، يجب أولا أن ننهي قضية الصحراء. هي الأولوية. هي الأولوية الآن، قضية الصحراء هي الأولوية. وهذه الأمور كلها أراضٍ مغربية. هذان ثغران مغربيان يتمسك بهم المغرب كتمسكه بالصحراء يقول البعض. صحيح. Por lo que, en aras de proteger nuestro país, no solo no deberíamos aceptar inmigración marroquí, sino que no se debería poder regularizar ningún inmigrante que entre por Marruecos, y que todos los que entren por este país deban ser devueltos en caliente por las vallas de Ceuta y Melilla, con independencia de su procedencia. Sin embargo, lo que estamos haciendo es recompensar a Marruecos por atacarnos. Los países de la Unión Europea estamos financiando la escalada armamentística de Marruecos, habiéndoles dado ya 15.000 millones de euros en 7 años, una cantidad que corresponde a más del triple del presupuesto militar anual de Marruecos. Para que os hagáis una idea, España recibió 88.000 millones de euros desde el año 86 hasta el 2010, en cambio de aceptar grandes limitaciones económicas que podrían haber traído más beneficios. Marruecos, por el contrario, no tiene ninguna limitación. Se supone que ese dinero es para controlar las fronteras, pero en realidad es un soborno para que no abran la valla y metan más inmigrantes. De lo contrario, la políticamente correcta Europa se tendría que ensuciar las manos haciendo devoluciones en caliente, que sería la opción óptima en lugar de darle millones a un sátrapa o de abrir la frontera para saturar el mercado laboral, los servicios sociales, etc.
Ninguna frontera mal vigilada como la de Marruecos necesita 15.000 millones de euros para sufragarse. Marruecos lo que está haciendo con ese dinero es armarse hasta los dientes con armas de Estados Unidos. Estamos financiando con nuestros impuestos la invasión de nuestro enemigo y a las fábricas de armas estadounidenses. Las intenciones de Marruecos para invadir España son claras y está usando con Ceuta y Melilla la misma estrategia de invasión que con el Sáhara, es decir, llevar a estos territorios a miles y miles de civiles marroquíes, como en la Marcha Verde, para expandir su influencia. Marruecos llevó colonos marroquíes al Sáhara para que, en caso de referéndum, votasen en favor de la anexión con Marruecos. Algo parecido está sucediendo en Ceuta y Melilla. Se han producido escenas de colaboración de agentes marroquíes para que todas estas personas pudieran entrar en Ceuta. Así se ve cómo los agentes destinados en la valla facilitan a marroquíes y sus saharianos que pasen a la ciudad. Les animan a ello, produciéndose una absoluta falta de control. Y de seguro tendrán la connivencia de los progres vendepatrias españoles. Que nosotros les demos la bienvenida a los inmigrantes marroquíes es como si los saharauis le hubieran dado la bienvenida a la Marcha Verde. Y algunos me dirán, relacionar la inmigración con la invasión de Marruecos es exagerado. No todos los inmigrantes marroquíes son malos, muchos se han integrado bien y no tienen ningún interés en invadirnos ni de cometer crímenes. Sí, pero si 10 personas van a pasar la noche en tu casa y te dicen que 9 son muy honradas, pero una de ellas es un asesino y no te dicen cuál, ¿dejarías entrar a los 10 o no dejarías entrar a ninguno en aras de protegerte? Es un hecho que la población musulmana en general es de las menos integradas de Europa. Son el único colectivo que ha dado a luz a las llamadas no-go zones, zonas a las que no ir, donde impera la sharía y la policía no se atreve ni a entrar. Es el caso de ciudades como Estocolmo o París. Suecia ha tenido la política de acogida más grande de Europa con respecto al total de su población, y los problemas que hay allí son tan grandes como silenciados por los grandes medios, ya que las no-go zones ponen en tela de juicio el idealismo de la sociedad multicultural. Para el futuro se plantean también inquietantes interrogantes. ¿Qué va a pasar si fundan un partido musulmán? ¿Qué exigencias tendrá este partido para pactar y tener mayoría? Al final, la vida no es un camino de rosas donde ayudar al prójimo siempre sale bien y todo es bonito y fantástico. Uno no puede ser tonto y tiene que protegerse a uno mismo en primer lugar. El Estado no es una ONG y España tiene que defenderse de esta inmigración ejercida como forma de ataque en el caso marroquí. Siempre digo que la segunda mitad de la película Viridiana es la historia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Viridiana es una monja que intenta ayudar a todos los pobres acogiéndolos en la gran casa que ha heredado. Y finalmente, atención spoiler, los mismos pobres a los que Viridiana ayudó terminan agrediéndola y robándole todo lo que pueden. Eso es lo que sucede con el buenismo, y lo vemos en una película de un director de izquierdas. Luego está el efecto llamada que hace creer a los inmigrantes que aquí les espera una gran bienvenida y un gran trabajo. La realidad es bien distinta para muchos que terminan deambulando sin poder volver a sus países y sin poder trabajar aquí. Este es el precio que algunos inmigrantes tienen que pagar para que el capricho progre de recibir inmigrantes y ser muy inclusivos y mucho inclusivos se haga realidad. Este desastre en las fronteras se une además a la tan permisiva legislación española que hace que ocupar segundas viviendas, ser carterista, top manta haciendo competencia desleal al comercio local, etc., están haciendo que esta población nos coma por los pies, igual que a Viridiana. La permisividad se paga cara y Barcelona, donde gobierna Ada Colau, es donde más permisividad hay y donde más crímenes hay. Los inmigrantes en España no son todavía una gran población, pero sí están sobrerepresentados en las cárceles y en las estadísticas de crímenes. Ya no solo pagamos por esos crímenes, sino que además tenemos que sostenerles si entran en la cárcel. A ello hay que añadir lo que nos cuestan las mezquitas subvencionadas, porque claro, tienen que sentirse como en casa los señoritos. Y por si esto fuera poco, también está la facilidad con la que se regularizan los inmigrantes como recompensa al haber entrado de forma ilegal en España. Los hay todavía quienes cometen fraude a la hora de regularizar su situación. Ninguna de estas personas debería poder optar a la nacionalidad o a la regularización de su situación habiendo violado las leyes.
Todos son costes y todas estas políticas que se llevan a cabo en España y en Europa parecen tener la intención de destrozar nuestros países. ¿Lo vamos a permitir? Nosotros, por ejemplo, cuando solemos ir con los saharauis a las movilizaciones, y en algunas ha habido grupos organizados, obviamente pagados por Marruecos, que iban a pegar a los saharauis. A lo mejor estábamos nosotros y hay 4 saharauis y se buscan la vida para ir a atacar a los saharauis. Sí, la verdad que, por ejemplo, yo pues he sufrido muchas. Yo tengo ya 3 denuncias y el tema de esto, pues, es que cada vez... Y, por ejemplo, como yo sé que Marruecos tiene mucho poder. Mucha gente que aquí nos están escuchando y se piensan que digamos, nos meterá. Es que el gobierno, el régimen marroquí, tiene mucho poder. No es porque tiene poder, digamos, que tiene armas, es que tiene mucha riqueza, tiene mucho dinero. O sea, aquí, yo, por ejemplo, de frente de la embajada aquí de Barcelona, hasta el mismísimo Consol baja a veces a pedir a la Policía Nacional que me aparten de ahí o que me detengan o que no siga ahí, que no tenga, o sea, unos derechos que me lo permiten aquí, porque yo he pedido mis obligaciones y me han dado ese derecho. Y él no lo entiende, es que hasta la Policía Nacional un día me lo dijo y a los mozos también nos dijeron que es que no sabemos por qué no entienden. Y cuando les decimos que están en su derecho, que aquí tiene 2 o 1 hora, que está aquí y se va, que no va a hacerte, no te va a romper ni la casa ni nada, que va a reivindicar unos derechos que él que tiene. Y nada, cada día tienen que hacer lo mismo. Sacan gente del consulado, que los tienen ellos, que están pagados por ellos, porque Marruecos tiene mucho dinero, pero cuando te digo, es que mucho dinero, y Mohamed VI va comprando palacios por todos lados porque le sobra dinero, y pues esta gente, pues él los mueve. Amenazas por las redes sociales, audios. Yo tengo audios en Instagram, en Messenger, en todos lados, me están llegando WhatsApp por todos lados, que te vamos a matar, que cuando bajes a Marruecos te sentaremos encima de la botella porque es una tortura que ellos utilizan. Y al día siguiente, lo que me flipó, el día siguiente vino el Telecinco. El Telecinco vino porque se enteraron quizás o algo les llegó. Y vinieron ahí, yo no, llegué un poco tarde y me lo dejaron ahí la policía. Me dijo que estuvo aquí en Telecinco, grabaron todo, entrevistaron gente, que está bien. Yo les dije así tal cual, pero te lo juro, tal cual les dije a la Policía Nacional, mira, si el Telecinco transmite esto, yo aquí no vuelvo más. Me dice, ¿pero qué dicen? Digo, es que no lo van a transmitir. Dice, no, hombre, no, que el Telecinco es algo que es grande, tal, que hay muchos seguidores. Digo, no se trata de algo grande, no se trata de hay seguidores, se trata de cuánto dinero pagan, o también es una zona diplomática que tiene entre España y Marruecos, no se deben tocar. Y digo, no lo van a poner. Y efectivamente no lo han puesto y me dijo, pues tienes razón, ¿sabes? Digo, pues es lo que hay, es que es así, funcionan así. No solo por la gente marroquí, sé que hay gente española, gente aquí cobran. El gobierno marroquí les paga, el régimen marroquí les paga para que hagan esa faena. ¿Qué debe de hacer España? Dejar de ceder a los chantajes del régimen alauita, el régimen feudal alauita, ponerlo sobre las cuerdas, no solo no ceder ante Marruecos, sino represalias, que Marruecos tenga represalias ante su chantaje y ante la instrumentalización que hace de su propia población marroquí, que es tan víctima como los saharauis y la rifeña. Existe otro cementerio más allá del Mediterráneo y es el desierto de África. Ese es otro gran cementerio para quienes pasan la ruta para llegar a Europa. Ahí mueren muchísimas personas y quienes entran en Marruecos, de verdad, la situación en la que viven es de esclavitud, literalmente. Lo que pasa es que no importa, porque quienes les somete a esa situación deplorable no es blanco europeo occidental,